Bueno, ¿me están oyendo? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar el tema de patologías corneales, como les venía diciendo, y aquí vamos a tener iniciando el tema de queratitis bacterianas. Entonces, cuando hablamos de queratitis, querato siempre se refiere a córnea, entonces estamos hablando de una inflamación de la córnea. Aquí vamos a hablar de úlceras corneales, pero no siempre que hablamos de queratitis se refiere a úlcera, pero para términos de entendernos a nivel del mundo, si ustedes van a buscar el término úlceras corneales, probablemente no lo van a encontrar, sino el término queratitis. Entonces vamos a iniciar con las úlceras bacterianas o queratitis bacterianas. Para que haya una úlcera en la córnea, generalmente tiene que haber algún factor de riesgo que altere el epitelio de la córnea y permita el ingreso de microorganismos a esta córnea. Entonces, por eso el antecedente de trauma es supremamente importante. Yo les hago mucho énfasis en las historias clínicas, porque hoy en día nos limitamos mucho a escribir en la historia clínica y rellenar espacios y se nos olvida hablar con el paciente. Y esto ha sido algo que ha ido empeorando. Yo inclusive lo he visto como paciente y es algo muy desagradable para el paciente porque el paciente no tiene prácticamente derecho a hablar. Y aquí sí estamos necesitando que el paciente nos cuente todo. Entonces el antecedente de trauma, por mínimo que sea, es supremamente importante saber cómo fue el trauma, con qué fue el trauma, porque hay quemaduras, hay traumas por vegetales, hay traumas mecánicos, todo eso es importante, el antecedente de cirugías oculares recientes. No que el paciente le diga que a mí me operaron de terillo hace 8 meses, no, todo reciente y especialmente que haya alterado la córnea. Hablamos de los 15, 20 días hacia el momento en que el paciente consulta. Si es o no usuario de lentes de contacto, qué tipo de lentes de contacto, si son blandos o duros, cómo los utiliza, duerme con ellos, si son de cambio cada 2 meses, si los cambia cada 4, cada cuánto lava los estuches. Todas esas cosas son supremamente importantes. Si el paciente ha tenido antecedentes que le hayan dejado irregularidades en la córnea, pues eso es supremamente importante porque vamos a ver cómo la película lagrimal no se distribuye uniformemente y luego vamos a ver que se pueden secar algunas áreas. Saber si el paciente es o no paciente de ojo seco. Los pacientes de ojos secos llegan y no le dicen a uno que tienen el ojo seco, pero sí le dicen que se está echando tantas goticas y goticas lubricantes 6 veces al día, pues ya sabemos que es un paciente de ojo seco. Saber la actividad laboral del paciente porque la exposición es completamente distinta dependiendo de la actividad laboral. No es la exposición misma que yo tengo en mi consultorio a la exposición que tiene una persona que va en moto, a la exposición que tiene una persona que está laborando en el área rural. Entonces, la exposición a los microorganismos es completamente diferente dependiendo de la actividad laboral. Por favor, permítanme un segundito. Bueno, también tener en cuenta si el paciente tiene alteraciones de sus mecanismos de defensa, si tiene algún problema de inmunosupresión, porque pues eso empeoraría cualquier situación que se presente y obviamente las alteraciones de estado de conciencia hacen que se presenten muchas corneales y no son bien tratadas, bien ocluidos los ojos. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Tenemos el estafilococo aureus y el estafilococo epidermidis como los más frecuentes a nivel de Latinoamérica. ¿Eso por qué sucede?
porque estos estafilococos los encontramos normalmente en la piel de los párpados y en los fondos de saco. Entonces, cuando yo encuentro eso, cuando eso está ahí en forma normal y yo tengo una alteración del epitelio corneal, pues obviamente voy a tener la posibilidad que ellos sean los primeros que ingresen, que ellos sean los primeros que ingresen a la alteración que hay. Entonces, por eso ellos son los más frecuentes. Ahora, si ustedes van a mirar literatura norteamericana, allí el más frecuente es la pseudomonas porque está relacionada con el mal uso y el sobreuso de los lentes de contacto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y los signos? Tenemos, de acuerdo al tiempo de evolución y al sitio donde está la úlcera, tenemos los síntomas y sobre todo los signos. Entonces, yo puedo sí o no tener disminución de la agudeza visual. Solamente hay disminución de la agudeza visual cuando la úlcera está comprometiendo lo que nosotros llamamos el eje pupilar. Si yo tengo una ulcerita por acá, pues no me va a alterar la visión. Yo puedo tener fotofobia, dolor, ojo rojo y secreción, y no necesariamente ser una úlcera corneal, sino que puede ser una conjuntivitis. Pero si ya yo tengo un infiltrado corneal, ¿qué es esto? O sea, se pierde la transparencia de la córnea, pues obviamente ya estamos hablando de un proceso infeccioso o inflamatorio severo dentro de la córnea, ya no en la conjuntiva. ¿Qué pasa con la córnea? La córnea es completamente transparente, está conformada por capas de colágeno, de fibras de colágeno, que están organizadas de una manera tal que permite la transparencia de la córnea. En el momento en que empieza a presentarse material inflamatorio dentro de estas capas de colágeno, pues esto se pierde, esa transparencia se pierde porque se desordena todo este colágeno como estaba y eso hace que la córnea se vuelva opaca. Podemos tener también hipopio. Hipopio son estos niveles que se presentan en cámara anterior. Recordemos que la cámara anterior es el espacio entre la córnea y el iris. Es un espacio de aproximadamente 3 milímetros y ahí empiezan a decantarse las células inflamatorias y al decantarse las células inflamatorias, pues obviamente empiezan a formarme niveles y esos niveles yo los tengo que dejar más o menos descritos en la historia clínica. Entonces yo tengo que decir que el paciente tiene un hipopio de aproximadamente el 50%, que sería acá, y ahí digo yo aproximadamente un 25%, porque si el 50% está acá y el 75% estuviera por acá, entonces uno dice una hipopio de aproximadamente el 50%, eso el 25%, eso ayuda mucho porque normalmente estos pacientes tienen que ser vistos diariamente y probablemente no es el mismo examinador. Entonces, si dejamos muy bien descrito la historia clínica, pues el próximo examinador va a saber si el paciente está estable, si el paciente ha ido mejorando con el tratamiento o ha ido empeorando por el contrario. Entonces, yo puedo tener esta úlcera que no me va a causar mucho problema. Fíjense que el ojito está tranquilo, y probablemente, obviamente, el paciente no se queja de visión borrosa, algo de molestia puede tener o no secreción. Entonces es un paciente que tiene una úlcera que probablemente, si yo la encuentro acá en la parte superior de la córnea, pues está tapada por el párpado y él refiere solo molestias, de manera tal que si yo no levanto los párpados se me puede pasar un problemita que está empezando y que se me puede agrandar y convertirse en algo bien agresivo. Entonces, es importante revisar todo el ojo, no solamente lo que está expuesto, sino levantar los párpados y mirar muy bien toda la córnea. Porque las úlceras pueden progresar rápidamente y comprometer en forma severa el ojo. Aquí tenemos una de las complicaciones en la perforación. Y la perforación se puede evidenciar, por ejemplo, en este caso es una perforación propiamente dicha, pero las microperforaciones son las que son más difíciles de diagnosticar. Es el paciente que le dice a uno, no, yo sí venía como enfermo, pero hoy me salió como agua y la verdad me siento mejor. Cuando a mí un paciente me dice eso, yo de una vez entro en estado de alerta, porque yo sé que la posibilidad de una perforación es alta.
Entonces las microperforaciones ustedes no la pueden ver, inclusive a veces nosotros las podemos pasar desapercibidas, porque fíjense que el paciente está teñido con fluoresceína y por el punto de perforación, de microperforación, está saliendo el humor acuoso y me lava la fluoresceína. Pero a veces, si no hay presión en el ojo, porque acabó de salir mucho acuoso, uno hace el examen y no va a ver casi nada de lavado de la fluoresceína. Entonces, no es fácil a veces hacer el examen y encontrar esto, y entonces puede pasarse desapercibido, es una perforación corneal. De manera tal que lo que el paciente clínicamente me expone a mí, me dice y me comenta, yo tengo que tenerlo en cuenta para saber si estamos ante una complicación tan severa como esta. Las otras complicaciones son los compromisos tanto en profundidad como en extensión. Fíjense que aquí tenemos una córnea que está completamente complicada con una úlcera. Ustedes dirán, bueno, pero aquí hay un pedacito, acá hay otro pedacito que no está comprometido. Claro que sí están comprometidos. Lo que pasa es que todavía no hay una gran cantidad de destrucción de tejido, pero si uno va a tomar por ahí una muestra, pues posterior, o sea, dentro del estroma de la córnea probablemente vamos a encontrar microorganismos. Entonces son pacientes que ya entran en un pronóstico supremamente malo y vemos cómo en profundidad también se está alterando. Fíjense aquí el área de adelgazamiento tan marcado, al igual que en este paciente. Este paciente pues sí ya es un paciente con una colagenolisis total, con un área de adelgazamiento severo. Muy probablemente toda la esclera que está debajo de esta conjuntiva también está comprometida y a veces el proceso va hacia atrás y tenemos ya una endoftalmitis que muy probablemente hace que el ojo tenga que ser eviscerado. Entonces, evitar llegar a este tipo de complicaciones. Entonces, el diagnóstico está basado en el 100% en la historia clínica. Si yo no tengo una buena historia clínica, no puedo hacer un diagnóstico. Entonces, la historia clínica, desde que empezamos hasta que terminamos, es importantísima en toda medicina. Porque si yo no hago una buena historia clínica, es imposible hacer un diagnóstico. Lo otro que es totalmente indispensable en el caso de oftalmología es la toma de laboratorio. ¿Quién va a tomar el laboratorio? El laboratorio lo toma el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque las posibilidades que durante la toma de la muestra se perfore el ojo son supremamente altas. ¿Y por qué no la toma el laboratorio? Porque resulta que ellos no tienen lámpara de hendidura, entonces nos van a tomar la muestra de los fondos de saco. Y en los fondos de saco ya hemos hablado que tenemos microorganismos que están en forma normal. Entonces ellos son los que van a crecer y vamos a tener una respuesta errada de lo que tenemos de compromiso en el ojo. Entonces, las muestras se toman de las úlceras y recuerden que cualquier toma de muestra de una úlcera en cualquier parte del cuerpo, llámese miembros inferiores, llámese miembros superiores, donde sea, siempre debe tomarse de los bordes. Porque si yo tomo la muestra del centro de la úlcera, lo más probable es que yo vaya a tener solamente tejido necrótico y no vaya a recoger realmente el microorganismo que está afectando. Recordemos que los microorganismos se van yendo hacia los bordes a alterar los tejidos nuevos, buenos, y por eso es que las úlceras se agrandan. No se agrandan por nada, ellas se agrandan porque el microorganismo se va pegando de ahí. Obviamente el material necrótico es bueno para ellos, para su alimento, pero los bordes son lo más importante. Entonces, por eso se tienen que tomar bajo lámpara de hendidura, porque obviamente si no se toma bajo lámpara de hendidura, las posibilidades de que yo pueda perforar es altísima, y aún en lámpara de hendidura, el paciente se mueve, porque eso es con goticas de anestesia, entonces el paciente es nervioso, no es que sienta. Realmente con 5 goticas de anestesia tópica no la van a sentir, pero entonces el hecho de que sienten algo que le está tocando, porque no van a sentir el dolor,
pues les hace que hagan movimientos bruscos y esto es peligroso en una toma de muestra. Entonces vamos a pedir estas tinciones que están acá, gram, caoache, naranja de acridina, calcofluor, y vamos a pedir cultivos y antibiogramas. Estas tinciones nos las van a reportar en las primeras 12 a 15 horas y con eso nos vamos a guiar para iniciar el tratamiento. El tratamiento idealmente... Pero yo tengo una pregunta, o sea que si a mí me llega a consulta un paciente con una quebraditis bacteriana, yo tengo que remitir de nuevo al oftalmólogo porque es el único que puede tomar. Si usted tiene y está segura de que es una úlcera y no es una conjuntivitis, sí es lo mejor. Ahora, que usted está a 12 horas de viaje y que el paciente, usted sabe que no se puede ir hoy y que mañana de pronto tampoco porque no tienen los medios económicos, pues inicia un tratamiento como este que les voy a indicar, pero lo ideal es iniciar tratamiento después de haber tomado la muestra, pero como probablemente no haya una bacterióloga o un bacteriólogo entrenado en un sitio de esos que está uno tan lejos, lo mejor es iniciar tratamiento mientras nos ganamos un tiempo y el paciente puede viajar. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que nosotros usamos de primera mano? Entonces, si usted no tiene un reporte de laboratorio y sospecha que es bacteriano, en todo lo que hemos hablado de las bacterianas, entonces vamos a utilizar quinolonas de cuarta generación. Y de cuarta generación, ¿cuál es la que más vamos a encontrar? Porque realmente la catifloxacina ya no se está encontrando, entonces vamos a buscar la moxifloxacina. Y la moxifloxacina va a tener muy buen espectro contra estos microorganismos que generalmente están afectando el ojo. Entonces, utilizamos una gotica de moxifloxacina cada 5 minutos por media hora, ¿sí? Y eso impregna la córnea de antibióticos. Y luego continuamos una gota cada media hora en las primeras 24. No estoy diciendo que en las primeras 12 ni en las primeras 8, no. 24 quiere decir que el primer día el paciente no va a dormir porque se tiene que aplicar medicamento cada media hora. Eso es una dosis de impregnación y así como ustedes la pueden hacer en sus sitios donde ustedes hagan la sospecha y el paciente no pueda ser remitido, nosotros también lo hacemos acá. Después de la toma de muestra, no nos van a reportar nada, pero tenemos que ganar tiempo, porque no nos van a reportar sino por allá a las 15 horas, 12 a 15 horas, entonces nosotros estamos ganando tiempo y le vamos a poner la moxifloxacina en el esquema en que le dije. Ahora, yo puedo utilizar otros antibióticos. Desafortunadamente, no tenemos muchos antibióticos comerciales para contar en el caso de úlceras. Es diferente el caso de la conjuntiva. ¿Por qué es diferente? Porque la conjuntiva está muy rica en vasos sanguíneos y se absorbe muy rápidamente el antibiótico, mientras que la córnea no tiene vasos. Por eso nosotros vemos transparentes, si no veríamos como por ejemplo un enmayado. No tiene vasos, por eso la tenemos que impregnar muchísimo. Y a veces, después de que nos reportan ya el laboratorio, hacemos algunos ajustes y tenemos que hacer nosotros, preparar las gotas de antibióticos. Nosotros preparamos la vancomicina, el imipene, una cantidad de cosas que no existen en el mercado. Pero lo más fácil y lo más prudente iniciar es una moxifloxacina. Lo único que sí les digo es que no utilicen cuando ustedes estén pensando que hay un proceso infeccioso, no utilicen corticoides porque es lo más fácil de encontrar. El triconjugado de polimixina, neomicina, dexametasona. Y cuando nos han mandado pacientes que han sido tratados con esa dexametasona, nosotros ya sabemos que el pronóstico es muy pobre y se lo decimos de entrada al paciente, porque después la respuesta va a ser muy mala a cualquier tratamiento que nosotros hagamos. Ahora, este paciente no se va a hospitalizar y ahí viene el problema. Porque a veces los pacientes no tienen
los medios para estarse en la ciudad y no los podemos utilizar no podemos utilizar una cama hospitalaria para estar colocando gotas tópicas. ¿Por qué no ponemos antibióticos parenterales? Porque como recordamos, la córnea es avascular, entonces del 100% del antibiótico que yo voy a colocar, le llega menos del 10 a la córnea. Entonces, no se justifica utilizar una cama hospitalaria para que un paciente se eche las gotas cuando él mismo lo puede hacer. Entonces, no se hospitalizan los pacientes. La otra cosa que me interesa que recuerden muy bien es que estos pacientes no se ocluyen. Ojo ocluido, ojo perdido. ¿Qué pasa en la oclusión? En la oclusión estamos generando calor y una humedad altísima, y ustedes recuerden que tanto las bacterias como los hongos se multiplican muy fácilmente con el calor y la humedad. Entonces, por eso yo le insisto mucho a los pacientes que por favor que abran los ojos, que por favor no estén con los ojos cerrados, porque claro, el dolor y todo lo que genera esto de molestia hace que los pacientes quieran mantener los ojos cerrados, pero yo les explico muy bien por qué les pido que por lo menos durante el día lo más que puedan mantengan sus ojos abiertos, y ellos lo hacen. Pero sí me pasa con relativa frecuencia que mandan los pacientes de otros lados después de 3, 4 días de tratamiento, inclusive los mandan en ambulancia con un ojo ocluido, con una venoclisis con antibióticos, y mandan la historia clínica divina de que ya le tienen 4 días de antibiótico, y bueno, uno dice, se perdió este ojito generalmente. Entonces, por eso es importante que los pacientes tengan los ojos abiertos, que se limpien con gasitas estériles, guante y suero fisiológico. Eso es importante porque las secreciones hay que quitarlas, porque si no estamos teniendo un poco de infección permanente ahí. Bueno, ya pasando a las úlceras herpéticas, generalmente recordemos que los pacientes ya adultos han tenido contacto con el virus del herpes en su infancia, más o menos entre el 90 y el 93% de ellos. Y cuando se presenta la alteración a nivel de la córnea, generalmente en su primera vez que se presenta, vamos a ver unas lesiones a veces muy pequeñas, como estas, son como arboriformes, son totalmente diferentes a estas úlceras que les estoy mostrando. Miren esto. Y entonces, estas son unas presentaciones como arboriformes. Y si no están ocupando el eje pupilar, probablemente el paciente no se queje de mucho. Se va a quejar de sensación de cuerpo extraño, de un poquito de ardor. Entonces, tenemos que... Los pacientes se van a quejar solamente de eso. Y recordemos que el virus del herpes va y viene por terminales nerviosas, y por eso es la sensación de cuerpo extraño y de ardor, y son terminales nerviosas sensitivas. La córnea no tiene vasos, pero es multimillonaria en terminales nerviosas. Entonces, recordemos que los pacientes que tienen herpes van a sufrir mucho la sensibilidad, pero no la motricidad. Si ustedes tienen un herpes dorsal, a nivel dorsal, el paciente se va a quejar de sensación de ardor terrible, de quemadura, pero nunca se va a poner, nunca se va a paralizar. Lo mismo pasa en el ojo. Se quejan de ardor, de sensación de cuerpo extraño, aquí sería mucho más serio, y a veces los pacientes refieren, yo ya tuve esto. Como en este caso, este paciente ya ha tenido muchas úlceras que han dejado opacidades de la córnea. Entonces, aquí vemos una úlcera, pues obviamente con una magnificación grandísima. Si uno quisiera, que es lo que nunca hacemos porque no se justifica, quisiera identificar el virus, uno lo puede sacar de acá, de las terminales de los bulbos, o sea, aquí es donde termina la ramificación.
Pero como los virus se demoran más de 30 días en crecer y esto es un proceso que está más o menos por tarde 12 días, entonces no se justifica que nos pongamos a determinar el virus cuando ya sabemos que es un herpes. Entonces, ¿cuál rama sería la que se afecta en estos casos? Como es la sensitiva, sería la rama oftálmica del trigémino. Va a durar más o menos de 7 a 10 días, entonces ustedes me van a decir, ¿para qué hacer el tratamiento? No, porque es que lo que yo voy a evitar es la destrucción del tejido. ¿Qué pasa con el virus? El virus se va a multiplicar y cuando entre más población viral haya, hay más daño tisular. Eso es lo que yo voy a evitar. Pero yo no voy a matar el virus porque el virus del herpes una vez entró al organismo se queda ahí. Él no vuelve no lo puedo matar del todo. Entonces, él puede repetir cuantas veces quiera dependiendo de las defensas del paciente. Entonces, obviamente, tienen que entender eso y el tratamiento, como lo conocen ustedes, es con aciclovir. ¿Qué hace el aciclovir en tabletas? Porque no lo hay en ungüento, desafortunadamente ya en el país hace rato que no lo hay, entonces eso sería lo ideal en ungüento, pero como no lo hay, nos toca en tabletas. Entonces vamos a utilizar casi que la misma, a no ser pues que la úlcera sea una cosa mínima, que fuera una cosita como esta, pues yo no justificaría la vía oral, pero si no, y sobre todo por ejemplo en este caso, que aunque es pequeñita, me está ocupando el área pupilar, pues en ese caso yo voy a tener que tratar al paciente con aciclovir. Recuerden que el aciclovir se da exactamente cada 5 horas. ¿Qué hace el aciclovir? El aciclovir tiene una molécula muy parecida a una de las moléculas del ADN replicativo del virus y es lo que hace es impedir que se replique. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recordemos que el virus se va multiplicando y el aciclovir lo engaña y se mete en la hélice de replicación y no lo deja replicar. Esa es la acción del aciclovir. ¿Y por qué se tiene que dar cada 5 horas? Porque la medida media del aciclovir es muy cortica. Si lo doy cada 8 horas, voy a dar una ventana de más o menos 3 a 2 horas para que el virus se replique. Y yo lo que no quiero es que él se replique porque no lo voy a matar. Entonces, por eso es que me tengo que meter cada 5 horas. Eso es importante que ustedes le digan al paciente que se lo tienen que tomar una tableta exactamente cada 5 horas y no 5 veces al día, como me pasa y todo el tiempo estoy corrigiendo en las historias clínicas. Porque 5 veces al día el paciente se levanta y lo toma con el desayuno a media mañana, con el almuerzo a media tarde y en la noche. Y estamos dejando 12 horas sin efectividad de la molécula del aciclovir y eso le permitimos al virus que se replique. Entonces, como es una enfermedad que dura de más o menos 7 a 10 días, yo me hago mentalmente una cuenta de que el día tiene 25 horas y no 24. Entonces, 5 por 5, 25. Entonces, son 5 tabletas más o menos que calculo día por 7 días, 35 tabletas, 7 por 5, 35. El aciclovir viene de 200 y de 800 en el país, no hay de 400 desafortunadamente. Para ojos lo ideal sería 400 miligramos, 200 no alcanza para nada y lo ideal en ojos sería 400, pero como no hay de 400, es difícil partir la pastilla que quede exactamente 400 y como es una molécula tan amigable, o sea, realmente que uno diga, no, que con 35 pastillas se va a dañar el hígado, los riñones y todo eso, no. Entonces yo con tranquilidad lo doy, a no ser que en la historia clínica el paciente me hable de procesos renales, en donde yo ya tenga que entrar a hablar con el nefrólogo, si tiene una insuficiencia renal o algo así, si se modifica el tratamiento. Entonces se da por 7 días una pastilla exactamente cada 5 horas, que se tuvo que despertar, lo siento, es la única vez que yo le digo a los pacientes, despiértense y se toman su pastilla.
y tiene que ser exactamente por los 7 días. Entonces, lo que vamos a utilizar acá, aciclovir para evitar que se replique el virus y por 7 días. Lo otro sería dar 2 tabletas cada 5 horas, pero ya serían 70 tabletas. No conozco ningún paciente que tome las 70. Inclusive para que compren 30 tabletas, que son 3 cajitas, y no son costosas, es un problema. Siempre me dicen, sí, yo me las estoy tomando. Como yo les pido a todos los pacientes de úlceras que me lleven los medicamentos para estar seguros, me llevan, yo le digo, ¿cuántas cajas? Una, y ya han pasado 5 días y la caja trae 10 tabletas, lo cual quiere decir que el paciente no se está aplicando todavía. Es muy difícil que las personas se apliquen los tratamientos adecuadamente. Ya pasamos a las queratitis micóticas o úlceras micóticas. Las úlceras micóticas generalmente están precedidas del antecedente de un trauma por un vegetal. Entonces, generalmente son personas que vienen del área rural y se pudieron haber traumatizado el lunes o el martes y hasta hoy empiezan los síntomas, porque los hongos son muy lentos en aparecer, pero así como son de lentos en aparecer, son muy lentos en desaparecer. Entonces, no es que se traumatizó y enseguida como las bacterias apareció la úlcera, no, aquí se traumatizó, pueden pasar 48, un poco más de tiempo y hasta ahora empieza a aparecer la úlcera y van a aparecer úlceras que son completamente diferentes a las bacterianas. Fíjense que yo no puedo decir dónde está el borde de la úlcera. Son bordes completamente inespecíficos, no delineados, que nosotros los llamamos como bordes plumosos. Son unas úlceras que nos van a durar mucho tiempo, de manera tal que si yo remito a un paciente, le tengo que contar cómo va a ser su historia en Bucaramanga, porque es que si no, el paciente al otro día se quiere ir, y entonces eso es lo que nosotros tenemos que guiar al paciente. Entonces, y son tratamientos largos. Las úlceras micóticas muy difícilmente responden, entonces nos toca tratamientos supremamente largos. ¿Algo para preguntar ahí? Bueno, creo que está todo claro. Ya pasamos a las queratitis amebianas. Entonces, la cantamoeba es la que va a afectar el ojo, no es la ameba de las vías digestivas ni nada. La cantamoeba es una ameba de vida libre, o sea que la vamos a encontrar en el suelo, en aguas contaminadas, y afecta mucho a personas que son usuarias de lentes de contacto con poca higiene y pacientes que se bañan con los lentes de contacto o que no se bañan con lentes de contacto, pero sí se bañan en aguas estancadas, en aguas contaminadas, o se meten a las piscinas con los lentes de contacto y resulta que el tratamiento de las piscinas a veces no es adecuado. Entonces son úlceras que aparecen, que son muy dolorosas, que son más dolorosas de lo que uno ve, ¿sí? Uno ve aquí la úlcera y uno dice, bueno, no es tan grave, pero el paciente está que grita del dolor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que las amebas empiezan a destruir todas las células nerviosas y como las destruyen, por eso es el dolor. Recordemos que nosotros tenemos millones de terminales nerviosas en los ojos, entonces al ellas empezar a destruir las células nerviosas, pues por eso es el dolor. Entonces, generalmente vamos a encontrar un halo blanquecino alrededor de la úlcera. Eso es un halo inflamatorio, y como les estoy diciendo que es inflamatorio, yo lo puedo encontrar en cualquier úlcera, pero es muchísimo más frecuente, 3 veces o 5 veces más frecuente en las úlceras por amebas que en otro tipo de úlceras. O sea, lo inflamatorio para mí es patognomónico y así no me reporten las amebas porque son muy difíciles de ver en un extendido. Tiene que quedarse uno prácticamente entre 20 y 30 minutos en el microscopio para ver cómo una ameba se mueve. Entonces, cuando yo veo ese halo,
Además de hacerle un tratamiento antibacteriano, le hago un tratamiento para amebas. ¿Mm? Estos son cuadros muy largos. ¿Por qué? Porque las amebas, cuando encuentran ambiente hostil, por decir, se encapsulan y forman una doble pared que es supremamente difícil de tratar. Entonces son dobles paredes que pueden durar, inclusive las amebas las han encontrado en piso por 20 años, que el polvo que está guardado, y hacen un examen de toda esa tierra y las han encontrado después de 20 años, de manera tal que ellas son cuando están encapsuladas, son muy resistentes a todo, a todo es a todo. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer tratamientos largos. Ustedes van a encontrar que tienen pacientes que les dicen, no, es que allá en la fundación o bueno, donde sea, me hicieron un diagnóstico de una úlcera y en el ojo, pero me tienen ya 5 meses de tratamiento. Sí, es posible, así el paciente no sienta nada, porque en el momento en que ellos paran el tratamiento, se dispara la ameba. Entonces, por eso es importante el tratamiento largo para evitar que se encapsule y poderla sacar completamente del ojo. Entonces, esto es lo que más o menos tenía de amebas y se asocia mucho con lentes de contacto, el uso de lentes de contacto y bañarse uno en sitios contaminados o no cambiar los estuches o no cambiar las soluciones de los lentes de contacto se asocia mucho con las amebas. Bueno, ya terminamos la parte de úlceras, no sé si tienen algo para preguntar. ¿Todo está bien? ¿Me están oyendo? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, doctora. Entonces ya pasamos al tema de degeneraciones corneales. El tema de degeneraciones corneales es supremamente amplio. Vamos a ver las dos más frecuentes y las dos más que ustedes van a encontrar que el paciente se queja de algo. Entonces, la primera es el queratocono, como su nombre lo indica. Querato es córnea, un cono que se forma en la córnea, una córnea que se vuelve cónica. Entonces, esta es una enfermedad de inicio, por favor, esto ténganlo muy en cuenta, inicia en la pubertad, no aparece en la quinta década ni en la cuarta, inicia siempre en la pubertad, porque esto es algo que me han contestado en los exámenes, que a la cuarta década de la vida aparece el queratocono. No, el queratocono si no apareció en la pubertad, ya no va a aparecer. Que puede progresar, y según la literatura me dicen que hasta la cuarta y la quinta década de la vida, sí, según la literatura. Yo realmente no he tenido sino como 3 pacientes que después de los 30 años han empeorado un poquito, pero como yo les tengo que decir lo que reporta la literatura, en la literatura hay algunas personas que dicen que han encontrado pacientes que todavía están evolucionando ligeramente en el queratocono hasta entre la cuarta y la quinta década de la vida. Es muy asociado a los niños con síndrome de Down. Entonces, tengan en cuenta esto, cuando les llegue un niño con síndrome de Down, no miren solamente la parte pulmonar, la parte de cardiología, sino miren y hablen con los padres sobre la posibilidad de que tengan queratocono. Se asocia, como les dijo el doctor Gómez, mucho con los pacientes que han estado pobremente tratados en sus alergias y se han estado rascando mucho en su infancia y después terminan con una alergia en su pubertad. Después terminan con un queratocono en su pubertad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a mirar. Hasta aquí más o menos sería un ojo normal, una córnea normal. Y lo que sucede, por ejemplo, en un paciente miope, la córnea iría más o menos por aquí. En un paciente miope vemos cómo la córnea va a estarse quieta y lo que va a crecer es la parte posterior del ojo, se va a ir elongando. Los miopes, recordemos que pueden tener miopías progresivas hasta más o menos los 23 años de edad. Entonces, este eje antero-posterior se va a aumentar, pero a expensas del crecimiento del globo ocular. Y la córnea, como está quieta, no va a haber cambios significativos
en su astigmatismo. Me explico. Un paciente tiene 14 años y tiene -2, -1 por 30 grados. Luego -3, -1 por 30 grados. Este -1 por 30 grados es el astigmatismo y habla de la curvatura de la córnea. Luego va a tener -5, -1 por 30 grados. O sea, la curvatura de la córnea no cambia, lo que cambia es la miopía. Mientras que en el queratocono, la córnea empieza a ectasiarse. Entonces, hace esto y cada vez más. Entonces, el eje anteroposterior se aumenta, o sea, uno ve una miopía progresiva, pero con un astigmatismo que también va cambiando. Eso es lo patognomónico del queratocono. Entonces, hay un adelgazamiento de la córnea, porque claro, la córnea se está ectasiando, entonces se adelgaza, no hay crecimiento de tejido. Hay un astigmatismo irregular progresivo con una miopía progresiva, y obviamente esto va a mostrar una alteración de la visión en ambos ojos. Siempre, por alguna razón que no conocemos, es bilateral, pero hay un ojo siempre más comprometido que el otro, o sea, es asimétrico. Entonces aquí tenemos como la córnea esta debería venir más o menos por acá, y el paciente ya le vemos una punta grande, y cuando lo ponemos a mirar hacia abajo vemos cómo va tapando este borde tarsal. No es que el borde tarsal se adelgace, sino que lo va tapando. Recordemos que aquí en el borde tarsal están las glándulas de meibomio. Me interesa que la recuerden porque vamos a hablar de ella posteriormente en otros cuadros, pero aquí vemos cómo pareciera que se adelgace y no es que se adelgace. El borde tarsal de los párpados que la córnea está tapando por su estasis anterior. La complicación de la queratocono es el hidros. Si hay un hidros, que uno lo puede diagnosticar porque es el paciente que generalmente tiene queratocono, ya sabe que lo tiene, ya está, y se acostó y se despertó con un dolor ocular severísimo. Y si lo miramos, tiene una córnea completamente opaca en el centro, pero no hay material purulento. O sea, para que yo tenga una úlcera de 8, 9 o 10 horas de evolución, yo tendría que tener cantidad de material purulento terrible, y esto no lo va a ver. El paciente se levanta con un dolor que lo hace casi que gritar, y generalmente el paciente sabe que tiene queratocono. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Como la córnea se está volviendo tan ectásica, entonces hay microperforaciones en la parte posterior de la córnea, y por ahí se empieza a meter el humor acuoso que está en la cámara anterior, y empieza a desorganizar todas las fibrillas de colágeno, y por eso se pierde la transparencia de la córnea, porque ya les he hablado que la córnea está compuesta por una cantidad de fibras de colágeno que están tan bien organizadas que la hace ser transparente. Ahora, ¿por qué el dolor? Porque hidrata las terminales nerviosas que hemos hablado tanto que hay en la córnea, y por eso es el dolor. ¿Y por qué al levantarse y no durante el día? Porque cuando yo estoy durmiendo, yo tengo los párpados cerrados de manera tal que todo ese líquido no es evaporado, el que entró a la córnea, mientras que en el día ese líquido sí es evaporado por el medio ambiente. Entonces, por eso es que se presenta después de que el paciente ha dormido más de 6 horas. Generalmente ya cuando se ha presentado este proceso, esto va a quedar ahí un tiempo, y puede pasar que a los 2 meses, 2,5 meses, pues me quede una cicatriz como esta que me obliga a hacer un trasplante de córnea. Entonces, esto es un leucoma o cicatriz, que trato de no hablarle a los pacientes de leucoma porque ellos entienden como si fuera glaucoma, y es leucoma o cicatriz corneal. Entonces, el queratocono se maneja para que el paciente vea bien, no para curarlo con gafas, lentes de contacto. El Prolingen es otra cosa que vamos a hablar, anillos intraestromales, y por último vamos a hablar por último llegamos al trasplante de córnea o queratoplastia penetrante. Entonces, el crosslinking sí es algo que nos está sirviendo para tratar el queratocono. ¿Qué es el crosslinking? Es una quemadura que se hace cuando el queratocono está empezando, porque no se puede
hacer cuando ya el queratocono está muy evolucionado, porque ya es muy delgada la córnea. Corremos el peligro de quemar las células endoteliales de la córnea, que se comportan como las células nerviosas, no se reproducen, por lo menos no en vivo, se han reproducido in vitro, pero no en vivo. Entonces esto es una quemadura que se hace con vitamina A, una vitamina A especial y una luz ultravioleta especial, que lo que hace es una quemadura superficial, y si ustedes se tocan un área de la piel que esté quemada, es mucho más dura que el resto de la piel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo genero como una resistencia en esa área quemada a algo que no sabemos qué es lo que está produciendo el queratocono, a una fuerza, y entonces le estoy haciendo una contrafuerza con esa área de quemadura. Ahora, ¿por qué hablo de que es un tratamiento que sí sirve para detener el queratocono? Porque se ha encontrado que sí se detiene bastante el queratocono. No está aprobado por la FDA, o sea, en Estados Unidos no se hace, pero aquí en Colombia sí se hace, con muy buenos resultados, obviamente, cuando el paciente está hasta ahora iniciando su queratocono. Esto de los anillos intraestromales se los muestro porque algún paciente les puede decir, no, doctor, es que a mí me pusieron unos anillos intraestromales y no queda como, ¿esto qué es? Eso ya se hace cuando el queratocono quedó quieto. Por alguna razón, algunos queratoconos quedan quietitos, no sabemos por qué. Entonces se pueden colocar estos segmentos que son como de un un material muy especial, y que lo que hacen es cuadrar de manera tal que el paciente solo sea miope y casi no tenga astigmatismo. Una persona que sea miope con mínimo astigmatismo ve bastante mejor con gafas o con lentes de contacto que una persona miope y astigmatismo severo. Entonces, eso ayuda. Y esto es un paciente con un trasplante de córnea o queratoplastia penetrante, que es el mismo trasplante de córnea. Ya pasando al arco senil, es una alteración que se presenta siempre, siempre y siempre en el borde de la córnea. Nunca va a estar en el centro de la córnea, siempre empieza arriba y abajo y termina haciéndose un arco en 360 grados, y nunca va a ir al centro de la córnea y nunca va a causar alteración alguna. O sea, nunca va a quitar visión, nunca va a doler, nunca va a rascar, nunca va a producir sintomatología alguna, y es importante que nosotros sepamos eso para poder como guiar al paciente, tranquilizar al paciente. Ahora, si yo lo encuentro en personas jóvenes, 32, 34, 36 años, pues le tengo que hacer un perfil lipídico, porque ocasionalmente, no siempre, se asocia con hiperlipidemia. Ahora, ¿qué pasó con el joven de 34 años que tenía el arco senil? Le hicieron un perfil lipídico, tiene una hiperlipidemia y le trataron, ya está perfecto, sus exámenes salieron absolutamente normales. Eso no se va a borrar. O sea, hay que decirle al paciente, esto se queda de por vida, no se le va a borrar, no se preocupe, que no hay ningún cáncer, ningún glaucoma, que es con lo que los pacientes me llegan al consultorio asustadísimos, porque el amigo, la amiga fulanito le dijo que eso era un glaucoma, que eso era un tumor, que se iba a morir de eso. No, yo les digo, no se preocupen, esto no le va a doler, no le va a picar y va a estar por el resto de su vida ahí. Hay algunos muy marcados, ¿sí? Como estos, en donde el paciente se siente muy mal físicamente, cosméticamente, todo el mundo en la calle, ¿eso qué fue? Le cambió el color de los ojos, no sé qué. Entonces me dice, doctora, ¿yo qué hago? Yo necesito que me borren esto. Y le digo, no se lo puedo borrar con nada, lo único que puedo hacer es ponerle unos lentes de contacto cosméticos y para que no se los vean. Ah, no, pero eso no me va a borrar, no, les explico que no. Pero eso me va a quitar la visión nunca. Que a veces coincide con que el paciente se le empezó a presentar eso porque son para mayores, personas mayores, y coincide con una catarata, sí. Entonces yo les digo, no, son dos cosas distintas. Entonces me dicen, bueno, doctora, no me preocupo más. Usted me lo asegura, sí, se lo aseguro, bueno, no hay problema. Entonces ese es el gerontoxono o arco senil. Y ya, por último, es el síndrome de ojo seco. Como tengo acá
Es un desorden de la película lagrimal porque no la haya o porque hay aumento de la evaporación de ella, que va a causar daño a la superficie interpalpebral asociada a síntomas oculares. Fíjese que hablo de la superficie ocular interpalpebral. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se altera la córnea, sino que también se altera la conjuntiva. Lo que pasa es que donde más molesta por las cantidades de terminales nerviosas que tiene es en la córnea y se asocia a síntomas oculares. ¿Cuáles son los síntomas básicos de un paciente con ojos secos? Doctora, en la mañana yo no soy capaz de abrir los ojos, me cuesta mucho trabajo, como si yo los estuviera pegados. Y yo llego a mi casa por la tarde y yo ya a las 5 o 6 de la tarde siento una pesadez horrible en los párpados durante el día. A veces estoy como si me cayera a tierra, yo no sé si es el medio ambiente o qué, y por la noche estoy con molestias, me toca mantener los ojos cerrados. Ese es el cuadro clínico del cual se va a quejar el paciente con ojo seco. Para entender el ojo seco yo tengo que entender la película lagrimal, y la película lagrimal tiene 3 capas. Esta es la película lagrimal. Primera capa es una capa de lípidos o de grasa que está en contacto con el medio ambiente y es la encargada de evitar que el resto se evapore. Entonces, ¿quién la produce? Las glándulas de meibomio, que ya vimos dónde estaban ubicadas. Acuérdense, cuando les mostré en el queratocono este borde, ahí están las glándulas de meibomio. Y tenemos una capa muy importante, que es la capa acuosa, que es esta, es el 99% de toda la capa lagrimal. Y es muy importante porque es casi que la que me va a dar todo para el metabolismo de la córnea. Y tenemos la otra capa, que es la mucinosa, que es esta capita que está en contacto con la córnea, que es producida por las células caliciformes y por las células epiteliales de la córnea. Entonces, esta está encargada de que no se evapore, esta es la encargada de todo el metabolismo y todo, y esta está encargada de que como que la película lagrimal se mantenga en contacto con el ojo. Sí, entonces, yo puedo tener ojo seco porque no tengo película acuosa, o sea, un ojo seco acuodeficiente por la alteración de la película lagrimal. ¿Cuándo se altera la película lagrimal? Con la edad. Todas las personas, a medida que va aumentando la edad, va disminuyendo la película lagrimal, y más en mujeres que en hombres. Ahora, el síndrome de Sjögren, ya lo vamos a ver más adelante, puede causar una alteración de la película lagrimal grave, y también tenemos disminución de la película lagrimal por medicamentos. Y más o menos la lista de medicamentos es de 140 medicamentos, de manera tal que cuando a mí me llega un paciente, me cuenta sus síntomas, yo veo que es un ojo seco, pues le pregunto qué toma de medicamentos, y bueno, me dan la lista, y dentro de la lista miro algunos que me podrían dar un ojo seco, y le pregunto que cuánto hace que los está tomando. Y si el ojo seco coincide con el cambio que ha tenido el paciente de medicamentos, pues muy probablemente es el medicamento. Entonces le envío esto al médico tratante, al internista, quien esté dándole el otro medicamento, para la posibilidad de cambiarlo, a ver si es eso lo que le está causando el problema. Y también tengo el ojo seco que se evapora. ¿Por qué? Porque las glándulas de meibomio están tapadas, porque hay una meibomitis, que ya creo que el doctor Gómez les explicó. Entonces se pierde la capa lipídica, y la capa lipídica permite que se evapore la capa acuosa. Entonces es un ojo seco, pero básicamente por ausencia de la capa lipídica, pero también hay ojos secos mixtos. Entonces, el síndrome de Sjögren, aquí decimos que es una enfermedad sistémica autoinmune que está producida por la destrucción de las glándulas exocrinas. ¿Y cuáles son las glándulas exocrinas de mi organismo? Las sudoríparas, las mucosas, las salivares y las lagrimales. Bueno, pero las sudoríparas, si se destruyen, no importa porque yo no sudo. Las mucosas pueden complicarnos la vida,
porque yo puedo tener una epitelitis eh, eh, por ausencia de moco, por ausencia de moco a nivel de las membranas nasales y de las vaginales, que se complican un poco la vida. Y se produce una epitelitis autoinmune, pero lo que más digamos, la queja más frecuente de las pacientes, y digo las porque vamos a ver que la prevalencia de mujeres es 95%, lo que más se quejan es boca seca u ojo seco. Es la paciente que está hablando con ustedes, está con un termo, tome y tome y tome agua durante la consulta porque se le reseca la boca y me dice, no doctora, yo tengo que estar en la noche levantándome muchas veces a tomar agua porque se me reseca muchísimo la boca. Eso es importante, porque puede ser una paciente con síndrome de Sjögren y pues también van a manejar ojo seco. Es una enfermedad que se presenta después de los 40 a los 50 años. Entonces, estas son las funciones de la lágrima que necesito que ustedes más o menos tengan en cuenta. Y tengo una función óptica porque me produce una superficie lagrimal lisa, entonces puedo ver bien. Si no, voy a ver como parcheado todo. Eso es porque la córnea tiene pedacitos o sectores donde no está lubricada, entonces uno ve como en parches. Tiene una función metabólica porque me aporta agua, me aporta oxígeno, me aporta glucosa y básicamente ese aporte está en la capa acuosa. Una función limpiadora porque me da a eliminar todos los detritos, los cuerpos extraños que existan en el medio ambiente, lubricante y por eso permite que se deslice bien el párpado de manera tal que con el parpadeo no me estoy rozando directamente la córnea y la estoy dañando. Antibacteriana porque es que tiene inmunoglobulinas, lisocimas que van a ayudar a que todo lo que se me pegue al ojo yo lo pueda volver a sacar. Y fotoabsorbente, que es una función últimamente que se ha encontrado muy buena. Entonces, las manifestaciones ya dijimos que sensación de cuerpo extraño, irritación, algo de ardor, ojo rojo, empeora al final del día y es asimétrica como el queratocono. Aquí tengo varios casos de diferentes ojos secos. Esto es un ojo seco evaporativo teñido con verde de vitamina. Van a ver ustedes cómo en cada parpadeo la película lagrimal no queda uniforme, sino como que hay unos parches que sí y unos parches que no. Luego tengo acá un ojo seco severo, probablemente de una persona con un síndrome de Sjögren o una artritis reumatoidea que también cursa con ojo seco muy severo. Todo lo que tiñe, eso está teñido con fluoresceína, son áreas donde está ausencia de células epiteliales, como ven, es supremamente grave. Una paciente de estas puede tener una perforación, y esa perforación hace, pues obviamente, que yo tenga que hacer un trasplante, y un trasplante en un ojo seco es trasplante que se pierde, o sea, ojo que se pierde. Entonces, no dejemos que los pacientes lleguen a este punto. Y aquí tengo un ojo seco leve, está teñido con rosa bengala, en donde veo como el área más expuesta es la más afectada, y aquí, aunque hay tinciones, pues no están afectados como esta área inferior, que es la más expuesta al medio ambiente. Entonces, factores que me pueden agravar un ojo seco. O sea, si yo tengo un ojo seco de base y yo tengo una blefaritis o una meibomitis, pues no voy a poder producir la capa lipídica. Pues voy a tener un ojo seco más grave. Mientras yo no controle esa blefaritis y esa meibomitis, no voy a tener mejoría en el ojo seco. Lo mismo pasa en las blefaroplastias cosméticas. Hay pacientes que me han llegado a mí que tenían ojo seco y empeoraron en la blefaroplastia cosmética. ¿Por qué? Porque a veces los cirujanos plásticos se pueden llevar muchas glándulas de meibomio y resulta que esas eran con las que ella estaba o él estaba funcionando y ahí queda con un ojo seco grave y permanente. Las drogas sistémicas que hemos hablado, que me lo pueden empeorar. Y en los factores ambientales, yo cuando ya hago un diagnóstico del ojo seco, yo tengo que mirar cómo es el diario vivir de cada persona.
porque si es una persona que está en un ambiente contaminado va a tener conjuntivitis y probablemente úlceras a repetición. Si está fumando cigarrillos, está en áreas donde está permitido fumar cigarrillos, pues el humo del cigarrillo es supremamente agresivo para la película lagrimal. Si trabaja frente a una corriente de aire y es una persona con ojo seco, toca cambiarla de puesto, no puede dormir con ventilador que le dé a la cara. Todas estas cosas yo tengo que mirar cómo es el ambiente del diario vivir del paciente para modificárselo si es necesario. Entonces, el diagnóstico, mire, empezamos con historia clínica, estamos terminando con historia clínica. Si yo no tengo una buena historia clínica, no hay forma de que yo haga un diagnóstico. El examen físico, pues lo hacemos en lámpara hendidura, hacemos las tinciones que le mostré y este test, que es el test de Kirchner, que es este. Ese test nosotros no lo hacemos de rutina. Lo hacemos cuando consideramos que es una paciente, por ejemplo, que es una paciente que voy a remitir, que es un síndrome de Sjögren y yo tengo que remitir al reumatólogo, pues sí le hago el test de Schirmer, que me va a decir qué tanta lágrima tiene la paciente. No me va a hablar de calidad, solamente de cantidad. Entonces ese me sirve para dárselo a él en la historia clínica. Y el tratamiento está dirigido a reemplazar lo que yo no tengo, entonces dirigido a reemplazar las lágrimas con gel con lágrimas artificiales. ¿Cuál es la mejor lágrima artificial? La que mejor le caiga al paciente y la que menos preservantes tenga. Ahora, no todas las lágrimas le caen bien a todo el mundo. Todos tenemos una osmolaridad diferente, un pH diferente, de manera que con un ojo seco yo me puedo demorar a veces hasta 2 meses para encontrar lo que al paciente le sirve y se siente bien. Y sí, los sustitutos lagrimales idealmente es que no vengan con preservantes, pero bueno, a veces hay que darlos con preservantes, porque es que la idea de no preservantes, porque a veces se tiene que aplicar cada media hora y aplicando un preservante cada media hora, pues no es lo ideal. Lo ideal es que también venga un gel. Y aquí tenemos la oclusión de este punto lagrimal inferior, que lo hago con estos taponcitos, aquí ustedes los ven gigantes, pero son taponcitos de colágeno que se quedan ahí por muy poco tiempo, pero nos ayudan por lo menos a que las lágrimas no se vayan a ir por ahí para bajar allá al meato inferior. Entonces eso ayuda mucho en algunos pacientes. El problema es que se caen. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirles hoy. Espero que si hay alguna pregunta me la hagan. ¿Sí están ahí? Sí, doctora. Sí, Bueno, muchas gracias. Doctora, Señora. ¿Aló? ¿Aló? creo que le está respondiendo que sí, que se habíamos entendido todo. Ah, bueno, ok. Bueno, mil gracias. Buen día. Doctora, muchísimas gracias a su merced, muy amable. Feliz día Bueno, para su merced también. Bien, adiós. Bueno, doctores, vamos a hacer entonces un break hasta las 10 de la mañana y a las 10 nos volvemos a conectar por este mismo enlace. ¿Listo? Para la clase de retina y vidrio. Listo. Sí, señores, con gusto.